a la temática que van a desarrollar nuestros panelistas, quisiera decir que el derecho a la vivienda es un derecho humano y colectivo que concierne tanto a quienes la habitan hoy como a las generaciones futuras. Es un compromiso ético y político por la defensa de un bien común esencial para una vida plena y digna frente a la mercantilización de los territorios, la naturaleza y de las personas. La actual pandemia ha hecho visible el déficit tanto cuantitativo como cualitativo de la vivienda en América Latina y también los déficits de servicios públicos básicos en los barrios precarios. Y nos preguntamos, ¿cuáles han sido los impactos hacia las mujeres y la población diversa? ¿Y qué medidas se están asumiendo desde los estados, los gobiernos locales, las organizaciones sociales para garantizar este derecho para las mujeres diversas de la región desde la interseccionalidad? Entonces, para dilucidar estos cuestionamientos, acompañarán el desarrollo temático de este foro 6 mujeres con experiencia en terreno y en políticas públicas, quienes desde una mirada feminista nos presentarán las principales problemáticas de desigualdad social que viven las mujeres en las periferias urbanas y rurales en América Latina. Sus luchas por la conquista del derecho a la vivienda, la ciudad y el territorio, y los retos para las organizaciones sociales y los gobiernos locales en la pospandemia, desde el enfoque de derecho a la vivienda y la ciudad, versus el desarrollo inmobiliario del mercado. Entonces, tengo el gran agrado de invitar en primer lugar a nuestra querida amiga Ana Falú, directora ejecutiva de SIX Argentina, cofundadora de la Red Mujer y Hábitat de América Latina y el Caribe, e integrante de la articulación feminista Mercosur, dando una pequeña reseña, porque la verdad que tiene una autoridad impresionante, que no nos cabe, se ocuparía gran parte del foro. Gracias, Marisol, gracias. Entonces, ella nos aportará el enfoque conceptual del tema desde el derecho a la vivienda, con una mirada feminista. Querida Ana, cuentas con 10 minutos para tu exposición. Bueno, vamos a tratar de hacerlo. Me habían dicho 15, pero no importa, vamos a tratar de ajustarnos. Miren, es un placer, como siempre es un placer agradecer a toda esta tarea maravillosa que se hace desde la Red Mujer y Hábitat de América Latina, y decir que desde estos aprendizajes conjuntos de todo lo que Maite Rodríguez Blandón, la coordinadora latinoamericana de la red, ha significado como identidades que nos constituyen, como espacios en los cuales venimos contribuyendo, trabajando conjuntamente, con la Coalición Internacional del Hábitat, HIC, con la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, con nuestras socias y de las cuales somos parte constitutiva, como la Comisión Guairú, Redes de Redes, etcétera, etcétera. Pero también hay otro componente que se ha sumado en la reflexión personal y que es ese otro sombrero, esa otra identidad, que es mi identidad académica, desde la Dirección de la Maestría Vivienda y Ciudad y el Instituto de Vivienda, de Investigaciones de Vivienda y Hábitat de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Voy a tratar de sintetizar algunas cuestiones. Yo empezaría diciendo que lo nuevo es viejo. Que la nueva agenda urbana, esta por la cual tanto debatimos y en la cual participamos activamente, es en realidad una ristra de deseos, pero que no reconoce algo fundamental. Para mí lo fundamental, y me gusta hacer un análisis comparativo, que vincule el avance de la agenda de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres con el avance desde el año 76, con la primera conferencia mundial por el hábitat en Vancouver, Canadá, con el tema central del derecho a la vivienda en aquel momento, ¿sí? La vivienda social, es ver cómo la agenda feminista ha sido implacable
en colocar los temas centrales que hacen al desarrollo, a nuestros derechos, a la igualdad de oportunidades y derechos, y hemos avanzado sustantivamente a pesar de las fuerzas de la reacción, de las ideologías de género y de las voluntades de poner un freno y hacernos retroceder en estas agendas. Sin embargo, cuando comparamos la agenda de los derechos a la vivienda y a la ciudad, yo diría, y de esto me hago cargo a nivel personal, que hay un fracaso para la humanidad. Y hay un fracaso porque las brechas de la desigualdad se han agudizado, se han agigantado en el mundo entero y en particular en nuestra América Latina. Y en esas brechas de desigualdad que se han agudizado y se han agigantado, las mujeres son la mayoría. Las mujeres están mayoritariamente bajo la línea de pobreza, bajo la línea de indigencia, con esta metodología de medición de las pobrezas que sabemos que es insuficiente, porque sabemos que la pobreza no se mide en términos económicos únicamente, sino en términos de derecho, en términos de ciudadanía, en formas de vivir, y las feministas afirmamos hace mucho tiempo que la calidad de la vida cotidiana debe estar en el centro de la agenda. Entonces, mi primer punto es este. Mi primer punto es decir, y voy a retomar lo que planteó Marisol Dalmazo y agradecerte, Marisol, por esta moderación, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 48, ya en el año 48, reconoció explícitamente a la vivienda como uno de los derechos que tiene toda persona a tener un cobijo, un lugar en el cual desarrollar la vida. Pero no solo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino nuestras cartas magnas. Las constituciones de todos los países de América Latina reconocen y toman el derecho a la vivienda como un derecho que debe ser reconocido, como dijo Marisol muy bien, como un compromiso ético, como un compromiso político, como un derecho básico sobre el cual no se debería, no se podría retroceder. Sin embargo, la realidad, la evidencia empírica nos muestra algo completamente distinto. Yo voy a tomar para este análisis que me han pedido mis compañeras y me voy a basar también en algunas cifras a las cuales me gustaría llegar sobre un estudio que hice en particular para Córdoba de la política social desde el análisis de género, con algunos números, pero voy a tomar básicamente los desarrollos y los condicionantes que define el Comité de ONU de Derechos Humanos, Sociales y Culturales, los conocidos como DESC, ¿sí? Y que subrayan que el derecho a la vivienda es el derecho a la vivienda adecuada, se debería interpretar como el derecho a vivir en seguridad, en paz, en dignidad, en algún lugar. Yo creo que hay un título maravilloso de un libro de Raquel Rodnick, que ella habla de la guerra de los lugares, ¿sí? Y en realidad lo que va a sintetizar, el concepto que va a sintetizar cuando desbrocemos estas condiciones que los DEX plantean y las miremos rápidamente con algunas menciones desde los derechos de las mujeres y la diversidad, vamos a ver que lo que está en juego es eso, es la concepción de un mundo en donde la vivienda se coloca como mercancía, como bien de cambio, y un mundo que está peleando por el concepto del derecho y la ciudadanía y el derecho a la vivienda por otro lado. Estos dos conceptos están en tensión en el mundo actual que vivimos, en el mundo que nos toma. Y hay que decir que América Latina está en una crisis ambiental y habitacional profunda, que la crisis sanitaria ha puesto en evidencia algo que ya venimos diciendo hace muchísimo tiempo, ¿sí? Que lo venimos afirmando desde distintos espacios y lugares, que la vivienda es central para la vida humana, que es el lugar de la reproducción social. Entonces, esta pandemia que hoy nos llena de incertidumbre, que se expresa con más virulencia en las ciudades y en los grandes aglomerados,
en estas ciudades fragmentadas, donde somos parte de un tejido social en el que crecen día a día los territorios de la pobreza, los territorios de las desigualdades, en condiciones deterioradas de vida, en ausencias y carencias de servicios, de equipamientos, de accesibilidad, de derechos ciudadanos. Quiero reafirmar esto, porque este es el concepto. Entonces, las condiciones, voy a hablar sobre las condiciones de la vivienda adecuada, sobre los síntomas necesarios desde el feminismo para incorporar en esta reflexión, y rápidamente unas cifras. Lo primero para el abordaje es reafirmar que para el análisis de la vivienda y ciudad, ambas relacionadas, interrelacionadas fuertemente, y en ambas escalas, y en todas las escalas que incorporan las ciudades, ¿sí?, hay que romper con la neutralidad de la política. Necesitamos incorporar no solo las mujeres, sino las mujeres y la diversidad de las identidades que nos atraviesan. La dimensión sexual del trabajo, la que se omite en las políticas y que afecta a esa mirada y a esa comprensión sobre cómo la vida en la ciudad incide en la vida de las mujeres, cómo se usa la vivienda y cómo esta omisión va a reproducirse en esa planificación de las ciudades, en ese diseño de las viviendas y sus tipologías, etcétera, etcétera, en cómo se implementan y se reproducen estas viviendas. Conocer la demanda, no solo conocer el sexo, ya hemos avanzado en esto, sino el tipo de hogares, la jefatura de esos hogares, en particular aquellos a cargo de las mujeres, la cantidad de personas dependientes en esos hogares, y además los innúmeros tipos de hogares que hoy reconocemos en la sociedad, incluso en algunos casos con legislaciones, ¿sí?, como la legislación en mi país, en Argentina, del derecho a las parejas de igual sexo, que después no se reflejan en la política. Venimos desde los 70 testimoniando profundas transformaciones sociodemográficas. Ya hemos incorporado en los censos el concepto de jefatura de hogar. Pero hay que decir, y esto sí es otro punto que quiero hacer, que la concepción maternalista de la política no es suficiente. Que esto respondió a toda la perspectiva de mujer en desarrollo instalada en los 70 y 80 y que persiste en las políticas habitacionales, en las políticas territoriales y urbanas, y que tenemos que avanzar en todo aquello que ya avanzó la agenda feminista para instalar esto como un campo de derecho y no como algo vinculado al rol maternal asignado en la sociedad patriarcal y andrógina. Entonces, hay que decir esto, porque la responsabilidad de dependientes no solo refiere a la maternidad. Las mujeres somos cuidadoras y tenemos dependientes a cargo, muchas veces, aunque no seamos madres. Entonces, otro punto, el consenso social humanitario es absoluto. Hay que quedarse en la casa, ¿sí? Esto es central para cuidar a esta gente. La gente no es suficiente como categoría. Necesitamos profundizar en el análisis de la desigualdad y a esa desigualdad, que tampoco es una categoría suficiente, tenemos que hablar, como dice Rita Segato, de la dueñidad. Seguramente Ana María Vázquez Duplano va a hablar del extractivismo urbano desde estas perspectivas de la dueñidad de los bienes. No solo de los bienes, yo digo de los bienes y las personas. Entonces, atravesar esa desigualdad, esa dueñidad creciente de la sociedad neoliberal con este concepto de mujeres, de diversidades, de población LGTBIQ, etc. ¿Qué es lo que nos plantean los DESC? ¿Cuáles son las condiciones centrales? Hay 8 puntos, vamos a revisarlos rápidamente, ¿sí? Es necesario definir qué entendemos por una vivienda adecuada. El primer punto refiere a la tenencia. Uy, no cierro nada entonces. El primer punto refiere a la seguridad jurídica de la tenencia. En los estudios que realizamos en Córdoba, tenemos un 27% de un parque habitacional vacío, mientras que hay un 10% de población
que vive en condiciones de informalidad, hacinamiento y en territorios de carencias de agua, de infraestructuras. El segundo es justamente disponibilidad de infraestructuras y facilidades. Son las mujeres cuidadoras, las mujeres del tiempo como su bien más escaso, las que cuidan en el barrio, en los comedores, con bienes alimentarios y de higiene escaso, las que resuelven en lo cotidiano de sus casas el abastecimiento, la higiene, tan estrechamente vinculada a la pandemia hoy. ¿Cuáles serían la disponibilidad y las facilidades de infraestructuras hoy para garantizar una vivienda adecuada? ¿Dónde se ubica el agua, la luz, la accesibilidad, la conectividad para esos hogares en donde las mujeres no solo garantizan el abastecimiento, la alimentación y la higiene, sino hasta la educación? Gastos soportables es la tercera condición. Subsidios explícitos a la vivienda, en tenencia, en propiedad, en alquiler. Sin embargo, hay una persistencia de un déficit que crece, que la pandemia ha hecho crecer. Estamos trabajando con cifras y datos previos a la pandemia. Millones de personas están calculadas en la región como residiendo en viviendas precarias, en condiciones de cohabitación, en condiciones de hacinamiento. Hay inúmeros estudios que dan cuenta de datos, de cifras, de estadística, y en este sentido decir que realmente la agenda de vivienda ha fracasado. La habitabilidad, que refiere en la cuarta condición a la precariedad de las condiciones materiales, y vinculado al anterior, ¿no es cierto?, a la precarización, al hacinamiento. Hay que decir que las mujeres son la mayoría por debajo de la línea de pobreza y que tienen más del doble de hijos cuando son madres que las mujeres de los deciles más altos. La ubicación, la localización como quinta condición, el concepto de proximidad que nos regaló Jane Jacob, el acceso a lugares de trabajo para la autonomía económica, la necesidad de la proximidad de servicios para disponer del tiempo que les permita la vida política, la vida recreativa. Esto ya es algo muy reconocido en el urbanismo feminista, poner la vida cotidiana en el centro de la agenda de la vivienda. Vivienda y ciudad como un par interrelacionado, que necesita no solo de la localización, sino de la localización con servicios, con infraestructuras urbanas, que son instrumentos de redistribución económica social. Sexto, la adecuación cultural, es decir, el respeto a las tradiciones, las culturas, las cosmovisiones. Y esto se relaciona fuertemente con la afirmación de la diversidad que nos atraviesa a las mujeres, las etnias, las razas, las identidades. Las mujeres somos muchas, atravesadas por culturas, por tradiciones, las urbanas, las rurales, las negras, las criollas, las indígenas, las lesbianas, las trans, cada una con su mirada, con su cultura, con su aproximación a cómo vivir. La asequibilidad, la séptima condición. 1 de cada 10 habitantes de mi país en Argentina vive en lo que llamamos eufemísticamente las villas miserias, los asentamientos informales. En la rica ciudad de Buenos Aires, una de las más ricas de América Latina, según los índices que miden la riqueza en relación, en la vida en relación a la riqueza, 1 de cada 7 personas vive en villas miserias o en asentamientos informales o en informalidad. Estas personas que viven en asentamientos precarios, algunos en densidades en altura, villas miserias que crecen en altura, en densidad, ¿sí? Situaciones que se hicieron muy críticas de mano del COVID-19, de mano de la pandemia, invivibles, en hacinamientos invivibles, en precariedades, en donde sensatamente el gobierno argentino planteó que la escala de atención no podía ser la vivienda, tenía que ser la escala del barrio, del vecindario. El barrio cuida al barrio. La población inquilina, empobrecida, que enfrentan situaciones críticas. En Argentina se estiman 9 millones de inquilinos. De esos 9 millones,
Para el estudio hecho en Córdoba y para los estudios nacionales hay un porcentaje altísimo y mayoritario de mujeres, y hay una población crítica, que es la población trans y travesti, porque no tienen accesibilidad a la posibilidad de alquilar. Terminan viviendo en piezas, en inquilinatos, en hoteles, en las situaciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, hay que decir que el informe de inquilinos agrupados revela que el 38% de las familias, el 38% no van a poder pagar el alquiler en estos meses, porque hay una crisis económica, una pérdida de los ingresos. Voy a redondear, Marisol. Tengo que terminar con los 8 puntos. Entonces hay injusticias territoriales, injusticias espaciales, no solo segregadas por grupos sociales, que es muy importante mirarlo desde ese lugar, sino también complejizar esa segregación y esas injusticias desde esta mirada feminista que quiere colocar en el centro de la agenda a las mujeres y la diversidad. El 8º punto o condición es evitar los desalojos forzosos, central en toda nuestra América Latina. La aplicación entonces de lo que dije al inicio, muy al inicio, ¿cómo aplicaríamos el derecho a la vivienda y a la ciudad? Están creciendo las tomas de tierra como una estrategia colectiva de acceso al hábitat. Las tomas de tierra, que no es fácil, no es una decisión sencilla, ni es una decisión liviana al respecto, mucho menos de las mujeres con niñez. Se juegan la dignidad, la salubridad, las condiciones climáticas, los peligros que transitan. Se banaliza, sin embargo, se estereotipan, se las criminaliza. Hay un aumento de la población en situación de calle. Solo un dato, se constata en el año 18 un aumento, desde el año 18 al año 20, un aumento del 28% de población en situación de calle. Más crisis, más desocupación, menos capacidad de pagar alquileres. Clases medias, medias bajas y sectores populares son los que se ven afectados. Unos vuelven a los hogares paternos maternos a vivir hacinados o a depender económicamente de ellos, otros ocupan terreno para instalarse en algún lugar. La guerra de los lugares. Entonces voy a terminar con esto, voy a dejar los datos que tengo en todo caso para el intercambio, y voy a cerrar con esta cita de las mujeres de la toma de Guernica en el área metropolitana de Buenos Aires, que hacen reciente, ahora, durante la pandemia, que hacen una carta a la ministra de las Mujeres. Y un párrafo, es una carta larga, sustantiva, importante de compartirla para que ustedes la conozcan, y dicen estas mujeres: les escribimos desde la toma donde estamos con más de 3.000 niñas, peleando por una tierra para vivir. Muchas hemos sufrido violencias de género, y sin otro recurso tuvimos que abandonar la convivencia con quienes nos maltrataban para estar a salvo. Nos vinimos con lo opuesto. Somos trabajadoras de casas particulares, de changas. Changas es el pequeño trabajo, ¿no? Cotidiano, informal, viviendo al día. O sea que hay otros síntomas centrales sobre los cuales tenemos que trabajar. Y esos síntomas son los que van a afectar además muy particularmente a las mujeres. Las violencias, lo que la vivienda precaria promueve, potencia o agrava en cuanto a las violencias contra las mujeres, y cómo la falta de vivienda, de tenencia segura, de trabajo, el trabajo informal, la escasez de recursos, genera miedo y impide la posibilidad real de poder romper con el círculo de violencia. Las mujeres solas, los con trabajos informales, las lesbianas, la población no binaria, necesita una atención particular, necesita acciones positivas, políticas particulares que atiendan sus demandas y sus necesidades. Hay más para discutir, pero lo vamos a dejar para el intercambio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu excelente exposición que aporta bases esenciales al desarrollo temático de este foro. Realmente siento mucho tener que limitar el tiempo, Ana,
que siempre hace tan extraordinarios aportes. Podríamos escucharla la mañana entera, pero bueno, habrán más ocasiones. Seguidamente, y con base en la introducción realizada por Ana, daremos paso a las exposiciones de nuestras destacadas panelistas, para quienes hemos desarrollado algunas preguntas orientadoras, ¿sí? Que son las siguientes. ¿De qué manera la pandemia afectó la seguridad de la tenencia de la vivienda, particularmente a las mujeres jefas de hogar? ¿Cómo se resolvió el aislamiento social en las condiciones de barrios, colonias, favelas, asentamientos de precariedad, donde las mayorías viven en hacinamiento con carencia de servicios como el agua, la electricidad, el saneamiento, como bien decía Ana en su exposición? Y conociendo el valor de la ubicación de las viviendas para la población y en particular para las mujeres a cargo de las tareas reproductivas, ¿qué experiencias promisorias conocen ustedes de rehabilitación en centros urbanos, ya sean edificaciones degradadas o posibles de ser apropiadas por colectivos o promovidas por los gobiernos locales? Y por último, ¿cómo participan las mujeres en las distintas formas de producción social del hábito? ¿Qué costos o sobrecarga también les representa? Perdón, se me quedaba una, que es: ¿qué políticas habitacionales, locales, nacionales, regionales piensan deben modificarse para hacer efectivo el derecho a la vivienda y el hábitat para las mujeres desde los estados y los gobiernos locales? Entonces, con estas bases, invito a nuestra primera panelista, la arquitecta Claudia Blanco, de El Salvador. Claudia labora en la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima, Fundasal, coordinando la ejecución de viviendas tipos de proyectos urbanos y rurales, así como la reconstrucción post-desastre y de mejoramiento de barrios, contribuyendo a hacer realidad el derecho humano al hábitat y a la vivienda. Tienes la palabra, Claudia, y cuentas con 7 minutos para tu exposición. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces vamos de una vez a al material que he preparado. Me dicen si se observa en la pantalla. Sí. Muy bien. Ah. A ver. Ok. Entonces, vamos a compartir un poco y tratar de contraponer datos a nivel nacional, esos datos oficiales y los datos que tenemos nosotros a partir de las experiencias locales. Esta tabla que les coloco aquí, que ustedes pueden ver en pantalla, es el dato más reciente sobre el déficit habitacional en América Central, en donde ustedes pueden ver que el 68% de las familias, de acuerdo a este dato, carecen de componentes indispensables para la vivienda o la vivienda misma. Es decir, puede haber una suerte de cobijo, pero carece de los elementos que propician la vida, que sostienen la vida, 68%. Este es un dato de un estudio de Hábitat para la Humanidad Internacional que toma como base los cálculos y datos oficiales, es decir, que ha aglutinado hacinamiento, riesgo por desalojos, riesgo por inundaciones, por derrumbes, etc. En esos mismos datos oficiales que realmente pues nosotros de manera permanente los cuestionamos porque al tocar los territorios y tomar contacto con la gente pues no parecen tan reales, pero bueno, estos datos oficiales dicen que solamente el 12.6% de los propietarios del suelo de uso agropecuario son mujeres. Es decir, solamente el 12.6% poseen la tierra de uso agropecuario, las mujeres. Otro dato oficial es de la vivienda rural. El dato oficial dice que el 40.7% de la tenencia de la vivienda rural está en manos de mujeres. Y en términos de vivienda urbana, los datos oficiales dicen que el 46% de la vivienda que existe está en manos de mujeres. Sin embargo, ya en los sondeos locales que Fundasal realiza
línea base, situaciones previas de diagnóstico que hacemos antes de iniciar los proyectos, para nosotros el dato es de 10.7. 10.7 del total de viviendas que encontramos están en manos de mujeres. Es decir, poseen un título, poseen algo, un instrumento legal que garantiza la seguridad en la tenencia de la vivienda. En lo que nosotros hacemos con la dinámica de producir socialmente el hábitat, el 80% de las personas participantes son mujeres. Y Fundasal no las busca. Son el 80% de las personas participantes que están en los territorios y que tienen la enorme necesidad de optar a una vivienda digna para que realmente la vida se encuentre a salvo, para realmente dar cobijo a sus familias. No es que nosotros seleccionamos de la población el 80% mujeres, no, están, es la realidad. Y en esa dinámica de producir socialmente el hábitat, pues al final las metas nuestras es que las mujeres sean autoproductoras, que las mujeres sean autogestionarias, es decir, toda la dinámica que se implementa va en esta búsqueda, que comiencen liderando pequeños equipos para luego liderar sus grandes organizaciones comunitarias a otra escala, a otro nivel, que se eleve esa escala, que se consoliden, se incrementen o se adquieran capacidades en actividades no tradicionales, que al finalizar el proceso posean el suelo y posean la tierra, posean la vivienda, y que sea realmente un ejercicio de transformación personal, familiar y comunitaria a partir de la mejora de la vida. Considerando que el 91% de los hogares en El Salvador carecen de uno o más componentes indispensables de la vivienda, de acuerdo a esta tabla inicial que yo les presentaba, aparece este virus, esta pandemia, que hace pues que nos lanza que las medidas para enfrentarlo pues es lavarse las manos, es quedarse en la casa, es aislarse si te enfermas, es separarte de miembros de la familia, es estudiar en la casa, pero con un 91% de hogares que carecen de uno o más componentes de la vivienda, pues lo que tenemos son violaciones a los derechos humanos en términos de vivienda y hábitat. ¿Cómo te lavas las manos si no hay agua? ¿Cómo te quedas en la casa si hay riesgo permanente al desalojo o a las inundaciones o una fragilidad económica que realmente lo imposibilita? ¿Cómo te aíslas en una vivienda con elevado hacinamiento, una ausencia total de privacidad, a veces solamente un espacio por vivienda? ¿Cómo te separas de miembros de la familia si hay más de una familia viviendo en un solo espacio? ¿Cómo le decís a tus hijos, a tus hijas que van a estudiar en la casa con una baja cobertura de servicios de internet y con un elevado hacinamiento? ¿Cuáles fueron los SOS que Fundasal recibió durante este duro periodo de cuarentena? Fundasal recibió más de 8.500 SOS. Situaciones desesperadas, en su mayoría por medios de vida destruidos, por hambre, por soledad, por incomunicación, que es falta de información también. Para colmo, en El Salvador hubo 2 tormentas y como tenemos un territorio tan frágil, con esas 2 tormentas se destruyeron accesos, calles, mucho miedo. Por supuesto, la vivienda precaria destruida, pero no es porque la vivienda estuviera preparada para recibir tormentas y aguantar cuarentenas, sino porque la vivienda realmente no tiene las condiciones. Graves riesgos de derrumbes, deslaves que ponían en riesgo las vidas, las obras de mitigación destruidas, luto, enfermedad, no necesariamente por el virus, sino enfermedades desatendidas por la situación que estamos viviendo, enfermedades previas a la cuarentena y muchas amenazas de desalojo. ¿Qué medidas implementamos?
hemos regresado a los conceptos de recuperar, reconstruir y restaurar. Y Fundasal ha tenido que pensar en cómo realmente atender la emergencia, porque el hambre ha sido dura, hay hambre. Y Fundasal no es una institución de ayuda humanitaria así a las primeras, ¿no? Sin embargo, lo hemos tenido que hacer por la solidaridad con la gente con la que trabajamos. Entonces, hemos hecho la atención a la emergencia en estas líneas que ustedes ven ahí. Hemos mitigado riesgos al desalojo de diferentes maneras, hasta económicas. Hemos atendido la emergencia en tanto fondos para colectivos, para dar medicamentos, porque no hay capacidad de adquirir, de comprar medicamentos, no hay efectivo para comprar medicamentos, incluso de enfermedades previas a la pandemia. Hemos también atendido a la emergencia en términos de llevar alimentación a lugares muy escondidos donde no había nada de alimentación. Y hemos tendido puentes, hemos sido puentes para informar y para disminuir esa percepción de soledad. Ya en términos de recuperación, hemos pensado en, hemos implementado medidas de restaurar el capital semilla para la reactivación de las economías. Es el capital semilla lo que ha desaparecido. Ese capital semilla que las mujeres manejan para echar las tortillas, para hacer los tamales, para hacer el pan, para hacer las pupusas, que es la pequeña ganancia que queda de un día para otro y que se reinvierte en la compra de la materia prima. Eso ha desaparecido por completo. Es necesario recuperar las economías a partir de fondos semilla. Y lo estamos manejando de manera colectiva en grupos que, si ustedes quieren buscar un símil, tiene su propia metodología, pero son como pequeños bancos comunitarios que manejan sus fondos y que ponen sus propias reglas para el manejo de estos fondos. Y además, claro que hemos incrementado capacidades locales a partir de reconstruir el hábitat colectivamente. Entonces es pensar y diseñar esa recuperación, esa reconstrucción, esa restauración, pero superando las condiciones base que imposibilitaron enfrentar una pandemia con serenidad y con paz. De manera que podamos en las comunidades, en los lugares donde trabajamos, tener un futuro diferente. Que estas condiciones previas que volvieron una tortura extra, poder enfrentar la pandemia, realmente sean transformadas. Entonces, con un enfoque de derechos humanos. Y lo vemos en un solo paquete. Vemos el hábitat en un solo paquete. Incidir en la mejora de la vivienda, mejorar ese desarrollo económico que las familias tienen, garantizar soberanía alimentaria a partir de cultivos propios, mejorar el acceso al agua, con respeto a las decisiones, a la independencia y con las manifestaciones del arte y la cultura y la tradición propias de cada lugar. Es decir, respetando sobre todo la identidad de cada uno de los lugares, porque aunque El Salvador sea un país de 20,000 kilómetros cuadrados, la diversidad y la identidad existe de manera diferenciada. Entonces, ¿cómo? Pues que cambiemos las condiciones del cuadro que les presentaba anteriormente a tener agua abundante y de calidad, seguridad en la tenencia de la tierra, medios de vida más robustos, independencia económica, espacios adecuados a la cantidad de miembros por familia, una vivienda segura, una capacidad de autorreparación local, espacios colectivos. Estamos muy necesitados de espacios colectivos que puedan albergar todas esas nuevas actividades que ahora se están haciendo en la vivienda y acceso a la información. Para cerrar, pues para Fundasal, la vivienda social pues no es un sinónimo de mercancía, por supuesto, y no es el depósito para pobres. El derecho humano a la vivienda es tener acceso a la seguridad en la tenencia y se debe concebir como una amplia oferta de muchos modos de producir y de gestionar socialmente el hábitat
que incluya asesoría técnica, ayuda mutua, que incluya organización comunitaria y, ¿por qué no?, diversas figuras de seguridad en la tenencia de la tierra, individuales, familiares, colectivas. Y que tomemos en cuenta siempre que ese gran déficit habitacional a nivel centroamericano y peor en El Salvador, la producción y la gestión social de la vivienda solo va a ser posible si es a través de figuras organizativas que manejen directamente sus decisiones, sus recursos humanos y sus recursos económicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. A ver, parece que se me desaparecieron las imágenes. Ahí está. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Realmente tu presentación es muy clara, muy evidente los impactos, ¿no es cierto?, que se han generado en las mujeres en relación a esta pandemia, así como también muy interesante las soluciones que ustedes vienen desarrollando para hacer frente a esta gran problemática. Continúa entonces María Vázquez de Argentina, politóloga, especialista en derechos humanos, investigadora del Centro de Estudios y Acción por la Igualdad e integrante de la RIA, Corriente Crítica Feminista. María, bienvenida. Cuentas con 7 minutos para tu presentación. Hola, bueno, buen día. Muchas gracias a todos y todas, principalmente a todas, obviamente. En este caso, gracias a Ana por la invitación y bueno, a las compañeras de la red y de CICSA por siempre incluirme en estos procesos de intercambio que son tan ricos. Bueno, yo voy a tomar la palabra. Ana me convocaba un poco también ahora en su intervención que pudiera hablar respecto del tema del extractivismo urbano y la relación que tiene con el urbanismo feminista, y en función de eso también contarles algunas ideas que desde la RIA, Corriente de Crítico Feminista, a la que pertenezco, hemos tenido en función de una apertura que se hace desde el Ministerio de Mujeres de Argentina para pensar colectivamente un plan para enfrentar las violencias de géneros. En función de eso hicimos un plan integral de vivienda, que es un poco lo que intentaré compartir acá, haciendo esta introducción en lo que refiere al concepto de extractivismo urbano, que como siempre lo digo, es un concepto relativamente nuevo, que está en un proceso de construcción permanente y que se originó también en una cuestión colectiva propia de nuestras militancias. Entonces, quisiera empezar diciendo esto, ¿no? Que cuando incorporamos el concepto de extractivismo urbano, la intención era poder facilitar una conceptualización que permitiera ver los problemas urbanos en el campo del crítico de los modelos de desarrollo, ¿no? Dejar de pensar que las problemáticas urbanas de nuestras ciudades neoliberales, capitalistas, eran sucesos aislados, sino que efectivamente detrás de las problemáticas urbanas, no solo las que refieren al acceso a la vivienda o la imposibilidad de que todos y todas accedan a una vivienda adecuada, sino en relación a un modelo urbano excluyente en términos de cultura, de acceso a espacios públicos, de injusticias territoriales, de desigualdades territoriales, de acceso desigual a todos los servicios y bienes de la ciudad. Corresponde justamente a un tipo de modelo de desarrollo extractivo que comparte con el extractivismo tradicional una serie de condiciones, principalmente las que tienen que ver con la acumulación a través de la disposición, ¿no? En la ciudad asistimos a un proceso aceleradísimo de apropiación del suelo urbano, que es en este caso el commodity, que se pone en función de la acumulación del capital, así como en el extractivismo clásico ese commodity es la soja, los hidrocarburos, los minerales. En el caso de las ciudades enfrentamos una apropiación del suelo urbano con fines de acumulación capitalista que deja
su huella en unas ciudades cada vez más excluyentes, más discriminatorias, y en las cuales, en la ciudad de Buenos Aires particularmente, que es un caso paradigmático y a partir del cual se construye o emerge este concepto de extractivismo urbano, se convierte la vivienda también en un commodity, en estos procesos de mercantilización de todo, de mercantilización de la vida propios de la exacerbación del capitalismo y el neoliberalismo, ¿no? Entonces, el concepto de extractivismo urbano intenta plantear que hay una intencionalidad desde los gobiernos, desde el Estado, de propiciar modelos de desarrollo urbanos proclives a facilitar o a propiciar mayores niveles de acumulación capitalista, reproductoras del capital y no reproductoras de la vida, y es en ese campo en donde aparece el urbanismo feminista como una clave sustancial para enfrentar este modelo de desarrollo que ha llevado a las condiciones actuales de desigualdad. Y en este sentido quisiera retomar y darle una pequeña vuelta a la primera pregunta que nos proponían pensar y reflexionar para este encuentro, que era de qué manera la pandemia afectó a la población en su conjunto en las frágiles condiciones de seguridad de la vivienda, particularmente con eje en la afectación a las mujeres. Y yo le daría una vuelta para pensar es cómo las condiciones frágiles de seguridad de la vivienda, particularmente para las mujeres, generaron una afectación mayor respecto de la pandemia o una imposibilidad de poder enfrentar esta pandemia de una manera mejor y que afectara menos vidas, ¿no? Y en relación a eso yo quiero rescatar los grandes aportes que hizo Leilani Farah como relatora, cuando estaba en su cargo como relatora, diciendo la pandemia lo que nos permite es demostrar que la pandemia nos permite demostrar que la vivienda está en la vanguardia de las soluciones frente a los momentos más críticos de la humanidad, y en función de eso no podemos dejar de poner el ojo respecto de la urgencia de que la vivienda vuelva a adquirir su condición de derecho, se desmercantilice completamente, porque solo así podremos enfrentar de mejor manera los estadios de crisis, ¿no? A mí me gusta pensar que el COVID ha sido como un prisma óptico, ¿no? Que refracta, refleja y descompone. El prisma óptico lo que hace es refractar, reflejar y descomponer la luz y volverla de muchos colores, y en función de eso creo que el coronavirus lo que viene y es, digamos, esa cara positiva en medio de esta tragedia mundial, es que ha permitido justamente eso, ¿no? Refracta, refleja y descompone las desigualdades y las permite ver en todas sus dimensiones, tal cual como nos hemos propuesto las feministas hacer con todos los campos en los que intervenimos desde nuestros análisis, ¿no? Es justamente eso, mostrar que no hay dicotomías, que esa luz que parece blanca efectivamente se descompone en muchísimos colores, y el COVID nos permite justamente ver eso con una mayor claridad. Entonces, me parece que el eje fundamental para pensar y para seguir reflexionando es justamente cómo esto que decía antes Claudia, ¿no? No es posible pensar en una solución generalizada y homogénea en la que hay que lavarse las manos con más frecuencia cuando el acceso al agua todavía no está garantizado para todas las poblaciones. No es posible hablar de quédate en casa cuando tenemos ciudades atestadas de familias en situación de calle. No es posible hablar de aislamiento social preventivo y obligatorio cuando tenemos altísimos números de hacinamiento en nuestros barrios, ¿no? Entonces, de vuelta, volvemos a caer incluso en el marco de gobiernos que han dado una buena viabilidad o han hecho una buena gestión en relación al tratamiento de la pandemia, volvemos a caer en estas situaciones de homogeneización de las sociedades pensadas para una clase media, en la cual se da por hecho que todo el mundo tiene espacio suficiente para aislarse, que todo el mundo tiene casa para vivir y que todas las personas tenemos agua potable en nuestra casa para tener condiciones de higienización adecuadas. Y que todos los barrios son iguales, ¿no?
en los barrios populares la casa es el barrio, y en función de eso entonces no podemos pensar en estas políticas de homogenización para enfrentar la crisis de la pandemia. Entonces, creo que en ese sentido el COVID nos da grandes posibilidades de disputar sentido en lo que refiere al tema de la vivienda, el hábitat y el derecho a la ciudad, y en función de eso también en cómo el feminismo y el urbanismo feminista en concreto permite pensar ciudades igualitarias que vayan camino a reproducir la vida y no netamente el capital. Y esto lo digo no solamente en una cuestión de volver a caer en dicotomías de es la reproducción de la vida o la reproducción del capital, sino que justamente hablar de la reproducción de la vida es una cuestión compleja y incluye un montón de análisis de las complejidades que tiene el hábitat en la ciudad, que incluye las disidencias, las diversidades y por supuesto las necesidades de cada colectivo, sea minoritario o mayoritario, muy en línea con lo que Ana tan claramente expuso en su introducción, ¿no? Bueno, creo que me extendí en esta introducción, pero me parecía como importante poder aportar un poco en ese sentido. Les paso a contar brevemente que desde la RIA lo que intentamos hacer fue pensar algunas políticas que dieran lugar a aportar a un plan, a un programa de atención y prevención de la violencia por motivos de género. Queríamos también no solamente aportar líneas concretas de política pública, sino también abonar a la importancia que tiene que desde el feminismo ampliemos nuestras agendas cuando pensamos en la erradicación, la prevención y la erradicación definitiva de las violencias por motivos de género, que podamos incorporar justamente cuando hablamos de justicia toda la gama de derechos económicos, sociales y culturales, y en este caso en particular el derecho a tener una vivienda, en tanto la concebimos como una causa y una consecuencia de la propia violencia, ¿no? Esto era como un aspecto que nos surgió en nuestros análisis con bastante ímpetu, digamos, y era que justamente, la abogada Ricciardi tiene mucho estudio alrededor de esto, pero que es importante plantear que la vivienda está como causa, porque las condiciones habitacionales inadecuadas profundizan los problemas de la violencia, pero que también la falta de violencia, la falta de vivienda se convierte en un impedimento permanente para que las mujeres y los cuerpos feminizados puedan salir de los círculos de violencia a los cuales estamos sometidas. Entonces, nos parecía central que en un programa integral de violencia estuviera incluido un plan general de vivienda. Siempre, digamos, pensando en los estándares de la vivienda adecuada, ¿no? Como una medida fundamental de prevención, atención y erradicación, como les decía anteriormente. Entonces, ahí algunos puntos que quisiera compartirles es ya de políticas más concretas. Lo que planteamos era la necesidad de incorporar un cupo o criterio de prioridad de género, diversidades y disidencias en las adjudicaciones de vivienda, en los subsidios habitacionales, en los créditos hipotecarios para la construcción y planes sociales de regularización de tenencia de viviendas y loteos sociales, y obviamente la flexibilización de las condiciones de acceso a créditos hipotecarios, que es una de las limitaciones mayores que vemos las mujeres para acceder a la propiedad de la vivienda, y esto está obviamente relacionado con las condiciones de trabajo que son menos formales, con menores salarios que los varones. En un segundo punto es la prioridad de... Digamos que cerraras rápidamente. Está bien. No, si quieren después entonces en los intercambios amplío un poco más, pero bueno, era como incluso les puedo compartir el documento, les podemos compartir el documento para que tengan una mirada más concreta de cada uno de los puntos, pero bueno, refería a prioridades en la titularización, a estas flexibilizaciones en las condiciones de acceso a créditos hipotecarios, al establecimiento de impuestos progresivos
y razonables en los inmuebles ociosos con el fin de poder hacer algunos fondos relacionados específicamente con la atención a mujeres en situación de violencia o víctimas ya de violencia, en concreto física, y violencia familiar también, en protección a los niños y las niñas, algunas mejoras o beneficios especiales en las condiciones crediticias para las cooperativas que incorporan un cupo de género en sus procesos de construcción de las viviendas, y algunos puntos más que ya estaban más relacionados con el caso en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Tierra del Fuego, en el marco del cual presentamos este plan. Pero bueno, cierro por ahí y después, en todo caso, en las preguntas amplío estas líneas. Muchas gracias, María. Perdón por extenderme. Gracias, y digamos muy interesante tu aproximación a la importancia, por un lado, del suelo urbano, ¿no es cierto?, que es básico el manejo del suelo urbano para poder resolver esta problemática en función de las verdaderas necesidades, ¿no es cierto?, de la gente y las mujeres, y la relación de la vivienda con la violencia que las mujeres afrontamos en el espacio, ¿no es cierto?, privado de la vivienda. Bueno, le quiero dar la palabra a Valentina Saavedra de Chile. Ella es arquitecta feminista, magíster en urbanismo, académica del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, directora y cofundadora de la agrupación Vértice Urbano, fundadora de la Red Mujeres por la Ciudad. Valentina, igualmente, tienes 7 minutos para tu exposición. Son las 10:11. Bueno, hola. Primero les agradezco mucho a todas por organizar estas instancias, y me siento muy honrada también de poder participar y quizá comentar y intercambiar saberes y experiencias con las compañeras de Latinoamérica. Respecto a las preguntas que nos enunció antes Marisol, y quizás del debate general respecto al derecho a la vivienda, me gustaría tomarlo, digamos, desde dos aristas en particular. Lo primero, que yo creo que, bueno, quizás también un poco mezclado con lo que estamos pasando en Chile. En Chile estamos a puertas de un proceso constituyente, entonces nos permite no solo pensar en modificaciones de las políticas públicas, sino también de pensar, digamos, el modelo general, y que yo creo que es una oportunidad que no solamente afectará a Chile, sino que creo que si es que resulta bien, podría afectar incluso como al resto de Latinoamérica, como lo han hecho otros procesos constituyentes de Latinoamérica, en nuestro caso por lo menos. Y yo creo que un tema que, bueno, hemos estado conversando hace un tiempo desde Vértice, y también es parte de lo que trabajo en el Instituto de la Vivienda, que yo creo que tiene que ver con la propiedad propiamente tal del suelo y de la vivienda, que muchas veces, y yo creo que por larga data, se ha entendido o se asume el derecho de la vivienda como el derecho a ser propietario, y que creo que tiene muchos rasgos de esta idea de la propiedad de suelo como parte fundante también de un modelo capitalista que conduce a través de esta propiedad también la posibilidad de construir patrimonio, ¿no? Y lo liga directamente con la formación de familia y por lo tanto de ascenso familiar como una especie de descendencia. Me parece interesante mencionar este tema precisamente porque la idea de la propiedad también afecta, y aquí quizás ligando algo de lo que decía Ana María, afecta la propiedad del cuerpo, ¿no? Como nosotras acá decimos mucho que cuando los hombres muchas veces no tienen qué poseer, buscan, digamos, en el cuerpo femenino su posesión. Y por lo tanto la revelación de eso es el ejercer violencia hacia las mujeres, hacia la identidad feminizada. Pero también la idea de la propiedad como única forma de ejercer derecho a la vivienda, lo que hace es que, bueno, evidentemente se evidencia un alto nivel de desigualdad, pero también se centra mucho en la idea de que dentro de la vivienda es el único espacio donde se ejercen las labores domésticas, las labores de cuidado, y por lo tanto se relega a la familia gran parte de esas labores que, bueno, como sabemos,
están feminizadas y se ejercen, digamos, en los cuerpos de las mujeres. Y por lo tanto, esa privatización, por decirlo de alguna manera, de esas labores domésticas y de cuidado, se reducen también en algunas identidades que solo están dentro de esa familia y por lo tanto dentro de esa vivienda. O sea, la posibilidad de, por ejemplo, tenencias colectivas o tenencias públicas o acceso a vivienda adecuada y segura a través, por ejemplo, de mecanismos de arriendo o de intercambio, me parece que podría ser también una posibilidad, digamos, verlo desde esa perspectiva. También la colectivización de cuidados, la colectivización de las labores domésticas y un nuevo entendimiento de lo que es el espacio doméstico, ¿no? Yo me imagino que acá también lo han conversado, pero la idea de que el espacio doméstico se reduce a la vivienda también es parte de esta idea muy capitalista de la división del espacio como el público y privado, y no como espacios de transición en donde las labores domésticas también son ir al almacén, ir al supermercado a comprar los víveres, las labores de cuidado, los espacios de cuidados también es el tránsito a ir a dejar a los niños a la escuela, a dejarlos al hospital o al consultorio, ir a ver a las personas mayores a los asilos, o sea, esos espacios propiamente tal no son públicos, son espacios de cuidado, son espacios domésticos, y creo que la resignificación de cómo entendemos los espacios también es una forma de pensar un derecho a la vivienda como un derecho a un espacio seguro para ejercer cuidados y labores domésticas, y no solamente como el techo seguro, digamos, que yo diría que es como lo mínimo, ¿no? No estoy diciendo que no tenga que haber techo seguro, sino que es un paso mínimo. Yo creo que las feministas también hemos logrado avanzar en otra fase, en otra forma de entender cómo podríamos pensar esa vivienda adecuada o ese derecho a la vivienda. Y para meter algunas cuestiones que, bueno, en Chile por lo menos las vemos bien, con harta evidencia, digamos, que también esta idea de introducir todas las labores a la vivienda y ligarlas a la familia, se ha mezclado obviamente con una instalación neoliberal en Chile, o sea, de un modelo que ha arrasado con todo tipo de derechos, y por lo tanto ahí también se mezcla con la mercantilización del suelo, de la vivienda, y ahí muy en la línea de lo que mencionaba Ana, que va generando instancias, las dos Anas, de hecho, va generando instancias en donde precariza aún más la vida de las mujeres. O sea, por lo menos la vivienda social en Chile se ha dado en vivienda pequeña, de mala calidad, de bajos niveles de privacidad, que ha llegado de manera poco oportuna, que involucra poco a las organizaciones sociales o a las organizaciones locales, comunitarias, territoriales, y por lo tanto responde poco a las necesidades y la flexibilidad que requiere también el crecimiento familiar, las familias extensas propiamente tal, se localiza, digamos, en áreas más marginadas. Y bueno, ahí para mezclarlo quizás con lo que está sucediendo ahora, o lo que ha sucedido durante todo el año, producto del COVID, bueno, se evidencia aún más, ¿no?, las condiciones de hacinamiento, el aumento de cargas que ha significado el cierre de escuelas y de espacios de cuidado de personas mayores, pero también hay una cuestión que yo creo que se mezcla harto y que quizás acá se ha mencionado poco, entonces me gustaría introducirlo también, es la presencia del trabajo informal dentro de la vivienda. O sea, las mujeres no solo viven, cuidan, hacen labores domésticas y resuelven todas las precariedades que tiene la vivienda en sí y los servicios de los barrios, o la ausencia de servicios de barrios, sino que además estos pequeños espacios, que no solo se da la vivienda social, en Chile por lo menos, la vivienda media también está siendo una vivienda pequeña, departamentos de 20 metros cuadrados, 30 metros cuadrados para familias completas. También ahí reside, digamos, el trabajo informal. O sea, las salas de estar se transforman en costurería, los patios se transforman en talleres, si es que hay patio, digamos. Las cocinas terminan en grandes cocinerías para venta de empanadas, de queques, de almuerzos para los vecinos, y por lo tanto se genera un aumento del agobio y del sobreuso del espacio. Y bueno, y ahí también me parece importante mencionar que ese agobio muchas veces se transforma en violencia. Ese roce permanente del uso se transforma, digamos, en malestar, en condiciones más precarias, y además eso mezclado con posible hacinamiento o allegamiento, o ambas,
digamos, aumenta aún más esas condiciones que por lo menos durante este proceso del COVID las hemos visto, ¿no? Hemos visto el aumento de carga, hemos visto el aumento de agobio y también hemos visto el aumento de violencia, principalmente en esas viviendas y en esos sectores en donde se ha dejado un poco al albedrío del mercado la construcción de la ciudad. Y solo para ir terminando y no pasarme mucho en el tiempo, me parece importante que este trabajo informal también es el primero que se pierde, ¿no? Sí, voy cerrando. Este trabajo informal es el primero que se pierde y por lo tanto ahí tenemos, digamos, diferentes consecuencias. El empobrecimiento con cara de mujer, que es sabido que ya estaba establecido así, aumenta, la brecha, digamos, va aumentando, y por lo tanto la presencia de mujeres en campamentos también aumenta por la imposibilidad de sostener una vivienda formal. Pero también, y para dar quizás aires más de esperanza, pues nosotras ahora estamos de hecho desde Vértice haciendo un estudio de cómo es la respuesta de las mujeres ante estas situaciones, y por ejemplo son las mujeres que lamentablemente con más carga, pero sí también con esa iniciativa, son las que principalmente han levantado espacios comunitarios de solución de los problemas o de las responsabilidades de cuidado y subsistencia, ¿no? Son las que levantaron las ollas comunes, las que han levantado los acopios, las que han levantado las campañas de solidaridad, y me parece súper importante primero como que eso se visibilice, se localice, entendamos dónde está sucediendo, pero también que se considere en la medida en que se piensan políticas públicas para tiempos de crisis, porque los tiempos de crisis finalmente aumentan los riesgos y la carga de las mujeres, no solamente en el espacio privado, sino que también en el espacio comunitario, que eso, digamos, se devuelve a la vivienda nuevamente. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Interesante tu enfoque. Creo que realmente hay que pensar en la tenencia segura de la vivienda y no en la propiedad en los términos capitalistas. Ese es todo un planteamiento, ¿no es cierto?, que venimos acogiendo y que hay que profundizar y desarrollar más en las propuestas de incidencia hacia políticas públicas, ¿no? Quiero ahora darle la palabra a María da Graça Xavier, de Brasil. Ella es directora ejecutiva de la Unión Nacional por Moradía Popular de Brasil. Pertenece a la Red Mujer y Hábitat de América Latina y el Caribe. Querida María da Graça, tienes a su vez 7 minutos, son las 10:22. Bom dia, Marisol, bom dia a todas as companheiras, né, de todas as partes do mundo. Eu vou aqui iniciar minha fala, vou fazer bem lento para que a Cláudia possa fazer a tradução. Ok, empezando la charla y esperando tener un poquito más de tiempo, yo hablo. Mulheres construindo o direito à cidade na perspectiva de olhar feminista. Las mujeres construyendo el derecho a ciudad, ¿no? Bajo la perspectiva de una mirada feminista. O direito à cidade é direito humano e coletivo, que diz respeito tanto a quem nela vive hoje, quanto às futuras gerações, e o compromisso ético e político em defesa de bem comum, essencial a uma vida plena e digna, em oposição à mercantilização dos territórios e da natureza das pessoas. Y el derecho a ciudad es un derecho humano y colectivo, no solo de las generaciones presentes también, pero de generaciones futuras. As cidades estão crescendo, sem planejamento urbano. Logo percebemos o avanço do capitalismo na América Latina, de forma que não é possível garantir o direito à cidade, como está previsto nas legislações estabelecidas nas constituições federais e em outros, como o Estatuto das Metrópoles.
Las ciudades están creciendo sin planificación, ¿no? Este es el avance del capitalismo en América Latina y esto dificulta la garantía del derecho a ciudad, ¿no? Como están en algunas constituciones federales, ¿no? En el caso de Brasil, el Estatuto de la Metrópole. Dados do BID revelam que a América Latina e Caribe enfrenta déficit habitacional considerável e crescente. El BID, con sus dados, demuestra que hay gran déficit de vivienda y está creciendo en América Latina. As organizações e movimentos populares terão que unificar as pautas de lutas no sentido de garantir maior quantidade de moradias adequadas e a preços acessíveis. Países precisam melhorar a regulamentação de terra, incentivar o financiamento e mobilizar recursos públicos e privados. Sí, hay que fortalecer, unificar las agendas de los movimientos sociales, ¿no? Las luchas para garantizar más viviendas adecuadas y con costo accesible, ¿no? Y obviamente los países deben mejorar la regulación de la tierra, las condiciones financieras y recursos públicos y privados para inversiones. A América Latina e Caribe enfrenta déficit habitacional enorme e crescente, que só poderá ser atendido se os governos da região incentivar mais investimentos dos setores públicos e privados a preços acessíveis. Hay que apalancar inversión pública y privada. Es la única manera de enfrentar el déficit creciente de viviendas en América Latina. Segundo estudos do BID, uma em cada 3 famílias na América Latina e no Caribe, ou seja, 59 milhões de pessoas, vivem uma moradia inadequada ou construída com materiais de baixa qualidade, além de cerca de serviço de infraestrutura dos 3 bilhões de domicílios que hoje forma anualmente nas cidades latino-americanas, cerca de 2 milhões são forçados a se instalar em moradias informais, como as favelas ou cortiços, né, devido às ofertas insuficientes de casas inadequadas a preços acessíveis. No hay ofertas adecuadas de vivienda a precios asequibles, así que 2 millones de familias, de hogares, viven en situación informal, como las favelas, las villas, etc. Esto son 2 millones de 3 millones que conforman las ciudades, que viven en las ciudades latinoamericanas, ¿no? Según datos de los BID, esto representa 1 a cada 3 familias en situación de precariedad, o 59 milhões de pessoas. O déficit habitacional por país. A região padece não só de número insuficiente de casas, mas de uma carência qualitativa com moradias sem titularidades, paredes construídas com materiais descartáveis, como papelão e pisos de terra, a falta de acesso à água potável e o sistema de esgoto. Dados de 18 países da região mostram que mais de 2/3 das famílias da Nicarágua, Peru, Bolívia, Guatemala vivem em moradias precárias. Em números absolutos, o Brasil, México e outros países maiores, os déficits habitacionais. En América Latina no tenemos suficientes viviendas y también un gran déficit cualitativo, ¿no? O sea, casas construidas con materiales improvisados, descartables, pisos de tierra, no hay acceso a agua potable, alcantarillado en muchos hogares. Brasil y México son los campeones en términos de déficits habitacionales y en muchos países como Nicaragua, Perú, Bolivia y Guatemala, más de 2/3 de las familias viven en situación precaria. Em Brasil, especificamente em Brasil, nos governos Lula e Dilma,
o déficit habitacional estava chegando a 7 milhões. Durante o período do governo Lula e Dilma, esse déficit habitacional caiu para aproximadamente 6 milhões. En el caso de Brasil, nosotros teníamos un déficit de vivienda de como 7 millones y durante los gobiernos de Lula y Dilma, esto se quedó a un nivel de 6 millones. Agora, no governo do Michel Temer e do governo do Bolsonaro, esse déficit habitacional subiu para quase 8 milhões. Después de los gobiernos de Temer y ahora Bolsonaro, esta situación de déficit ya se elevó a más de 8 millones. Porque simplesmente acabaram com o programa Minha Casa Minha Vida Entidade. Porque simplemente destruyeron el programa Minha Casa Minha Vida para movimentos sociales. E agora o governo do Bolsonaro lançou um programa que chama Casa Verde e Amarela, que exclui totalmente as famílias de baixa renda, em especial as mulheres negras. Y hay un nuevo programa ahora lanzado por este gobierno que se llama Casa Verde y Amarilla, pero excluye totalmente a las familias de bajos ingresos y principalmente las mujeres y negras. Para que vocês tenham noção, o déficit habitacional no Brasil dos 8 milhões é justamente nas famílias que ganham da faixa de renda de 0 a 2 mil reais. Y justamente este déficit de 8 millones de familias se concentra en los bajos ingresos, ¿no? De 0 a 2 mil reais. E este atual programa só vai passar a atender pessoas que ganham acima de 2 mil reais. Y este programa está centrado en personas que ganan más de 2 mil reales. Os programas, tanto estaduais como municipais, simplesmente deixaram de existir. E estão passando por um processo de privatizações dos órgãos governamentais que atendem essas famílias de baixa renda. Y los programas estaduales y municipales no existen más y están pasando por un proceso de privatización. No Brasil estamos vivendo uma situação muito difícil, principalmente agora nessa época de pandemia, pelo qual várias famílias estão sendo despejadas das suas próprias casas. Hay muchos desalojos en la situación de pandemia en Brasil. Es una situación muy difícil. Nessa grande maioria de mulheres, de milhares de famílias, a grande maioria são mulheres chefes de famílias. Y miles de familias que son parte de esto, de los desalojos, muchas familias tienen mujeres como jefes de hogar. É importante dizer que estamos trabalhando em várias redes de universidade, de movimentos populares, partidos políticos de esquerda, para combater essa exclusão que, principalmente esse ano de 2020, escancarou a desigualdade social no Brasil. Sí, estamos trabajando con redes de académicos, movimientos, organizaciones, partidos políticos de izquierda para combater esta situación que prevalece hoy en Brasil. Hay unos micrófonos. Bom, muito obrigada Ana Cláudia, obrigada a todos, e dizer que vidas negras importam. Ok, vidas negras importan. Gracias, muchas gracias porque te ajustaste al tiempo. Le dimos unos minutos más por la traducción, pero estuvo perfecto. Gracias. Muito obrigada. A continuación, y gracias también a Ana Claudia, ¿no es cierto?, por facilitarnos la traducción. Bueno, a continuación vamos a dar paso a preguntas del público, de los y las participantes, ¿no? Y vamos a dedicar 20 minutos a la selección de preguntas que las está haciendo Tania Macuer y Paola Blanes, y luego daremos la voz a las panelistas para que respondan estas preguntas. Entonces, por favor, Tania o Paola, ¿quién va a presentar las preguntas? Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Ha sido esta vez un chat súper activo, hay muchísimos comentarios, preguntas. Marisol está también recuperando algunas preguntas y comentarios
de la gente que está viendo el foro en vivo por Facebook. Agradecemos muchísimo las felicitaciones y la alegría que comentan por este tipo de espacios para seguir discutiendo sobre estos temas que nos resultan importantes y nos están preocupando. Y tenemos algunos comentarios generales y alguna pregunta en particular para cada una de las compañeras para que pueda volver a retomar algo de lo que estuvieron hablando en sus intervenciones. Hay algunas compañeras que resaltan también estas particularidades que algunas comentaron sobre las dificultades para la defensa de la tierra y de la vivienda de las mujeres indígenas, las dificultades de las mujeres rurales en medio de la pandemia que agudiza la desigualdad. Hilda hizo unas cuantas intervenciones también resaltando las diferencias entre el derecho de uso de la tierra y la vivienda como derecho incompleto, al que le faltan algunos aspectos que se estuvieron puntualizando en el foro. Igor hace una consulta en particular para todas sobre las dificultades legales que se enfrentan las mujeres cis y las mujeres trans en el derecho al acceso a la vivienda adecuada y los mercados de alquiler. Hay algunas preguntas sobre información y hay muchos pedidos de que manden sus materiales para que puedan acceder. Ahí Ana María puso en el chat el link para acceder a la propuesta de la RIA, también que la podemos colgar en la página web de la red cuando pongamos la grabación de este foro. De preguntas concretas para las compañeras, para Ana Falú. Annelies desde Bolivia consulta qué atributos sustanciales deben tener las políticas de vivienda para responder a las necesidades específicas de las mujeres y qué mecanismos de financiamiento serían los más apropiados para la mejora de la vivienda. Para Ana María Vázquez Duplat, una pregunta concreta es cuáles son las condiciones de posibilidad para que efectivamente se incorporen las propuestas de cupos que se realizaron desde la RIA en este trabajo que nos mencionaste. Para Claudia, Marisa Contreras consulta acerca de cómo se puede, cuáles son las posibilidades de implementar estos métodos o estrategias para la inclusión de los grupos de mujeres. Para Valentina, consultan en particular sobre la incorporación del derecho a la ciudad o de la función social del suelo, la propiedad de la ciudad en el marco de la nueva Constitución, específicamente en Chile. Y para Grasa consultan también sobre estos datos, si tienen datos específicos acerca de las mujeres, madres autónomas que rentan vivienda, debido a que esta crisis ha venido a afectar de forma directa a todas las personas que rentan, pero es aún mayor la carga para las familias monoparentales a cargo de mujeres. Podríamos seguir porque hay muchísimos comentarios y preguntas, pero esas son algunas para que podamos hacer otra vuelta de intervenciones con las compañeras e ir articulando los distintos elementos y debates que van trayendo cada una. Muchas gracias, Paola. Estamos con el tiempo bastante ajustado. Les voy a pedir a cada una de las panelistas en el orden de intervención y a Ana Falú que por favor en menos de un minuto puedan responder unas preguntas sumamente complejas, ¿sí? Pero digamos también dando puntadas en relación a dónde podrían ampliar la información, ¿no es cierto?, que se solicita. Entonces tengo en primer lugar Ana Falú, por favor. Sí, mira, gracias Annelies por esta pregunta, creo que es un tema central el hablar del financiamiento. Me parece que Vale colocó un tema de interrogación sobre la propiedad privada del suelo, a la cual también aludió Ana María Vázquez Duplat. Creo que hay que interrogarnos primero sobre esto, sobre la propiedad privada del suelo,
mercantilizado como la solución. ¿Qué otras formas de propiedad del suelo y la vivienda pueden aparecer como los vehículos de la solución para atender al derecho de la vivienda? Cooperativas, viviendas de propiedad del Estado, en leasing, en alquiler por periodos temporales, como lo está haciendo Barcelona, etc. Esto por un lado. Y esto no puede ir desprendido del tema financiero crediticio. Tiene que haber financiamientos escalonados. Necesitamos subsidios explícitos. Necesitamos, sobre todo, subsidios explícitos como mecanismos de acción positiva para la población más postergada y en situación de mayor vulnerabilidad. Estos mecanismos que hay varios, el Instituto Lincoln ha desarrollado en términos generales, pero la feminista le hemos puesto una óptica para el tema de mujeres y población LGTBIQ, creo que pueden aplicarse y tenemos que hay mucho más para desarrollar, para estudiar, para proponer, para recoger. Instrumentos de regulación dominial, instrumentos de subsidio explícito, instrumentos crediticios, instrumentos financieros, pero también instrumentos de una política como derecho, como la tienen los países, como deben ser, en donde el suelo urbano es propiedad del Estado, la vivienda se regula por el Estado y se alquila o se entrega en posesión a través de la gestión municipal. Hay ejemplos muy interesantes. No sé si esto contribuye, yo sé que no responde totalmente. Responde muchísimo, Ana, muchas gracias. Entonces, tiene la palabra Claudia. Bien, dentro de la metodología que intenté explicar rápidamente de cómo producir socialmente el hábitat, pues hay un desarrollo bastante amplio del HIC, del cual ustedes mencionaron que pues todos somos parte, y es una contraposición a producir la vivienda social de manera impersonal y a través de desarrolladores inmobiliarios con fines de lucro. Es todo el antónimo a eso. Entonces, es tomar en cuenta a todos y todas las personas que habitan en los lugares, tomar en cuenta sus necesidades específicas, esto es parte de la metodología, sus carencias específicas, que no es una receta que pueda trasladarse de un lugar a otro, para que puedan ser administradoras, autoproductoras de vivienda, pero también de los espacios colectivos públicos que necesitan, que requiere cada lugar para el desarrollo del arte, de la cultura, de la educación. Autogestionarias en el sentido de poder dirigir y decidir sobre cómo quieren vivir. El lugar importa, el lugar es muy importante y el lugar debe de ser una toma, sus características debe ser una toma de decisión. Y pensar en la vivienda como también un elemento que va a ser útil para la producción y para la reproducción de los medios de vida, es decir, una vivienda productiva. Esta es una metodología que toma en cuenta todas las necesidades específicas porque es producir y gestionar de manera social la vivienda y el hábitat. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Entonces, a continuación, Ana María. Bueno, me preguntaban respecto de la posibilidad de efectivamente incorporar estas propuestas que hemos hecho a políticas concretas. Hemos dejado, una de las primeras instancias es esta que les comentaba, de poder conectar la problemática, el fenómeno que se agudiza de la violencia de género con la garantía de derechos económicos, sociales y culturales, poniendo de plano o en primer plano la vivienda. Esto ya nos da una posibilidad de haber puesto, por lo menos acá en Argentina, en la agenda pública esta conexión de agendas respecto de la erradicación de la violencia y la garantía de derechos económicos, sociales y culturales. Como siempre, va a depender de la voluntad de esa gestión pública de seguir aumentando
los debates alrededor de eso. Yo creo que particularmente en Argentina hoy nos encontramos en un contexto con las limitaciones, dificultades, más o menos que pueda tener, pero nos encontramos en un contexto bastante propicio para poder profundizar en estas líneas de debate. Obviamente que principalmente por la capacidad que está teniendo el movimiento feminista de poner agenda y de transversalizar nuestros temas en todas las agendas públicas. Primero que nada eso, ¿no? Esta gran marea feminista que se permite meterse en todos los intersticios de las instituciones públicas, privadas, sindicatos, etcétera, etcétera. Entonces eso ya nos da un primer plano de posibilidad respecto de seguir profundizando en estas líneas, y creo que también tener la posibilidad de charlar esto en estas instancias de intercambio también nos da la posibilidad de encontrar que se van extendiendo hacia otros países para el intercambio. Yo acuerdo que con Ana y con la exposición de Valeria, poner en discusión la tenencia y del suelo urbano es esencial, y también poner en eje de nuestros debates un tema sustancial que es la función social de la vivienda. Creo que esos son dos cuestiones que se entrecruzan en tanto estamos hablando de el feminismo planteando soluciones respecto de un modelo de desarrollo, que es lo que intentamos hacer cuando conectamos el concepto de extractivismo urbano con el feminismo, ¿no? Es hablar de que hay que realizar un modelo de desarrollo urbano que va más allá de las políticas de vivienda, sino que sugieren integrar el problema de la vivienda a otros, ¿no? Creo que Hugo nos hacía, Ana Falú y a mí, una pregunta respecto de las dificultades legales que tienen las mujeres cis trans en relación al acceso a la vivienda. La dificultad no es legal, ¿no? La dificultad es material principalmente en función del cúmulo y de todo el paquete de discriminaciones históricas a las cuales hemos estado sometidas las mujeres, y en este contexto las mujeres trans principalmente. Y solo para cerrar doy un dato, y es que en la ciudad de Buenos Aires el 70% de las trans vive en condiciones de informalidad de la vivienda, principalmente en hoteles de paso, y eso tiene que ver justamente por las discriminaciones en relación al acceso al trabajo, a un ingreso adecuado, a condiciones no precarizadas en relación a lo laboral. Entonces, van mucho más allá de lo legal estas dificultades. Muchas gracias, Ana María. Le doy la palabra a Valentina. Sí. Bueno, me preguntaban sobre el debate de la nueva Constitución y si estábamos abordando el derecho a la ciudad o a la función social del suelo. Sí, yo diría que por lo menos quienes estamos haciendo el esfuerzo de pensar una nueva Constitución, digamos, en términos como literales, nueva, diría que sí, pero bueno, como toda discusión que es una discusión política, no es solo disciplinar, tiene obviamente dificultades. Yo diría que las mayores dificultades tienen que ver con que en Chile por lo menos la mercantilización del suelo es desatada. Y por lo tanto pensar en la función social o derecho a la ciudad implica no solo, bueno, y me imagino que es como pasa en todos los países, no solo un debate respecto al rol público, sino también a cómo retrocede un entramado empresarial que está muy, muy arraigado en muchos niveles de la sociedad. O sea, en Chile quienes son propietarios de suelo al mismo tiempo son los que invierten en el sistema de pensiones y son los mismos que son propietarios de los inmuebles para las universidades. Entonces hay un entramado, digamos, que genera niveles de poder fáctico que hace muy compleja la discusión, pero evidentemente, bueno, estamos ahí intentándolo con la Red de Mujeres por la Ciudad. De hecho, hace un par de semanas estuvimos inaugurando una escuela que estamos haciendo también en el marco de la Red Mujer y Hábitat de América Latina, en donde también ahí debatimos un poco lo que pensamos que debía hacerse en torno a la Constitución. Y también, para cerrar,
a mí me parece muy interesante que podamos dar esta discusión sobre el derecho a la ciudad, pensar una nueva constitución, además en un proceso de crisis, porque creo que las crisis igual abren espacio para distintas salidas. O sea, estamos enfrentándonos a debates, por lo menos en Chile, sobre la reactivación económica y cómo el aumento de construcción o digamos, el mercado inmobiliario puede generar reactivación económica versus pensar, digamos, otro modelo incluso de economía en que quizás la reactivación no tiene que ser de este modelo económico, sino que puede ser en otro modelo, y digamos ahí la ciudad tiene un rol muy importante. Ahí me quedo. Gracias, Valentina. Y por último le damos la palabra a Graça. Maria da Graça. Olá. Bom, como já inicialmente falei, no Brasil nós estamos atravessando uma fase muito difícil com os atuais governantes, né? Pelo qual as nossas florestas na Amazônia vêm pegando fogo todos os dias. Ana Cláudia? Sí, no, mi micrófono estaba en mute. Sí, estamos pasando una situación muy difícil en Brasil con los gobernantes y ustedes pueden mirar, ¿no? La Amazônia está en fuego. Bom, voltando na pergunta, né, inicial, que foi dirigida, qual a porcentagem de mulheres que compõem o déficit habitacional no Brasil? Os últimos dados que nós temos 36,9% dos quase 8 milhões são mulheres. Do déficit, né, Graça? Sim, do déficit habitacional. 36,9% de los 8 millones de hogares que están en situación de déficit de vivienda son mujeres. Sendo que 77% são famílias que vivem com renda de 0 a 3 salários mínimos, que hoje chega a R$ 3.136. Y 77% de este déficit de vivienda de 8 millones son familias que viven con hasta 3 salarios mínimos, que es más o menos R$3.000. É importante dizer que agora, principalmente nessa época de pandemia, né, ficou visível a desigualdade social no Brasil, com a quantidade de famílias que estão vivendo em situação de viver na rua, a situação de pessoas que não têm acesso à água, que não têm acesso à luz, à energia elétrica. Es visible ahora en Brasil, después de la pandemia, sus impactos, ¿no? Y por la cantidad de personas que están viviendo en la calle y se nota también la cantidad de personas sin acceso a servicios como agua y luz. A União Nacional por Moradia Popular, juntamente com a Rede Mulher e Habitat, vem desenvolvendo uma campanha nacionalmente de arrecadações de cestas básicas, de material de higiene, praticamente vem substituindo o papel do poder público. Já estamos atingindo praticamente mais de 100 milhões de cesta básica para essas famílias que vivem hoje em situação precária, em especial as mulheres. Las redes de solidaridad que se han formado bajo liderazgo de la Unión Popular, que es un movimiento de amplitud nacional con apoyo de la Red Mujeres, están muy avanzados en una campaña de colectar alimentos y materiales de protección, higiene y protección, y llegaron ya a cantidad de 100 millones de suministros, de atendimentos. Para encerrar mesmo, dizer que nós mulheres das secretarias e mulheres da União Nacional, das uniões dos estados, né, agradecer aqui a todas as mulheres que vêm empenhando um trabalho fundamental, não só de formação, mas de conscientização nas comunidades, direto nas periferias, né, e dizer que a moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos. Que me gustaría mucho dar las gracias a todas las mujeres que hacen parte de la Secretaría de Mujeres, del movimiento, que están actuantes en las periferias del país,
actuantes y comunicando con sus comunidades, trabajando con sus comunidades, ¿no? Y que la vivienda, a moradia é a porta de entrada para? Todos os outros direitos. Así es que la vivienda es la puerta de entrada para todos los otros derechos. Sí. Gracias. Podemos Muito, quedar ahí. muito obrigada. E obrigada, Ana Cláudia, pela tradução. Sí, muchas gracias. Bueno, nuestra última invitada, y ya cerrando este espacio de respuestas a todas las interrogantes, o una parte de las interrogantes que han planteado les asistentes o las asistentas. Nuestra última invitada es Ana Claudia Merineiro. Ana Claudia era una síntesis de los principales temas planteados por las panelistas y de las recomendaciones surgidas. Ana Claudia es economista con maestría en economía política y especialista en vivienda social. Trabajó para diversas instituciones como la Municipalidad de Sao Paulo, Banco Mundial, Instituto Urbe, Genius Academy for Social Science, Red de Interacción Slum Dwellers International, entre otras. Hoy ocupa la posición de gerente regional para América Latina o Caribe de City Alliance. Ana Claudia, tienes la palabra, cuentas con 7 minutos también. Gracias Marisol, Ana, todas queridas, Maite, Olga, y gracias por la invitación. Me gusta mucho estar entre esta red, así que es un gran placer estar aquí, escucharlas y sacar las notas también para este cierre, ¿no? Yo creo que el contexto, Ana dejó muy claro y las compañeras dejaron muy claro el contexto, ¿no? Tenemos una brecha mayor, una brecha que se agigantó, ¿no? Y una dicotomía. Si por un lado los derechos se consolidaron en las constituciones de los países desde la Declaración de los Derechos Humanos en los 50, vivimos en una guerra de hogares, una guerra de lugares, ¿no? Hay una guerra, hay una dicotomía en nuestras ciudades. Por un lado, una gran ociosidad no aprovechada y por otro lado, hacinamiento y carencia, ¿no? Y claramente el contexto de COVID, ¿no? Nos demuestra, como mencionó ahora Gracia y muchas de las compañeras, que ha afectado muchísimo las mujeres, que son las grandes productoras sociales de nuestras ciudades, ¿no? A través de la producción social del hábitat, ¿no? Que viven en situación de informalidad, ¿no? El COVID ha afectado muchísimo las poblaciones que viven en situación de informalidad, en situación de inquilinato, ¿no? De las cuales un gran porcentaje son mujeres y no tienen condición de pagar, mujeres jefes de hogares y no tienen condiciones de pagar su alquiler, ¿no? Y la elevación significativa todas mencionaron muchísimas, de la población que vive en situación de calle en América Latina, ¿no? Entonces, por un lado, el COVID nos deja visible esta situación de precariedad en América Latina desde las diversas perspectivas, formas de vivienda, maneras de vivir, ¿no? Y por otro lado, también una agenda de vivienda que ha fracasado, ¿no? Como decía la compañera de Argentina, las políticas son homogéneas, pero nosotras y nosotros no somos homogéneos, ¿no? La desigualdad y la pobreza tienen muchas caras, ¿no? Y hay que conocer esto mucho mejor para poder diseñar políticas que son más efectivas, ¿no? En esta situación, en este contexto, ¿no? Es también otra dicotomía que 80% de las mujeres en El Salvador, y yo creo que en gran parte de América Latina, son responsables por construir las casas, por la producción social de la vivienda, pero estas mismas mujeres están diciendo SOS. SOS por la hambre, por la destrucción, por la enfermedad, por el luto, por la soledad, ¿no? Entonces, hay un SOS, hay un pedido de SOS de estas mujeres que son las que están asegurando en la línea de frente del COVID, ¿no? Las medidas nuevas, y así como la nueva agenda urbana, son viejas, ¿no? No están funcionando.
¿Cuáles son las nuevas fuerzas de lucha? ¿Cuáles son las nuevas fuerzas de actuación? ¿Cómo podemos, ¿no?, cambiar la situación que estamos con medidas antigas, ¿no? Lo que está haciendo Gracia en Brasil me parece un ejemplo de cuál es la tendencia, ¿no? Que es actuar en redes, actuar en asociación y también políticamente, porque es en la política que está el cambio, ¿no? Además de los elementos técnicos que podemos intercambiar en varios espacios entre redes y de diálogo y de webinars, ¿no? Hay algunas oportunidades interesantes en América Latina, ¿no? La oportunidad de Chile, pero como bien decía la compañera, excelente oportunidad de introducir el derecho a ciudad, la función social, etcétera, pero hay que cambiar la forma de movilizar, no se puede depender más de la influencia monopolista de los sectores privados y de las personas que estuvieron en cargos públicos, ¿no? Entonces, esta movilización social diferente, ¿no?, nueva, reenergizada, es que va a poder generar espacios para el cambio. No es posible que en Chile, después de 20 años que tuvimos esta misma discusión aquí en Brasil, y se inserió el derecho a ciudad, ¿no?, en sus elementos, la función social, en una regla nacional, y casi 30 en nuestra Constitución, que no se puede hacer hoy en Chile esta discusión. Entonces, yo creo que estas redes latinoamericanas son muy importantes para empoderar los actores locales y mostrar que los cambios son sí posibles, pero hay que tener una otra perspectiva, ¿no? Los cambios, como yo mencionaba, creo que son posibles desde los espacios políticos, pero con una mayor actuación de la sociedad civil. Yo no escuché, por ejemplo, en la exposición de la compañera de Argentina, donde me parece que hay una otra oportunidad importante de un plan de vivienda que puede incorporar elementos del urbanismo feminista, ¿no? Alguna estrategia de gobernanza, ¿no? Y yo creo que este es un elemento faltante en el debate hoy, ¿no? Y está implícito en mucho de lo que hablaron las compañeras, pero creo que podríamos explicitar esto, ¿no?, en los espacios de incidencia nacionales y regionales, ¿no? Yo creo que la gran oportunidad de cambio de la política, además de las oportunidades que se están ahí, de países que están abriendo las puertas para el diálogo, o de procesos que pueden representar un cambio en la situación, es cómo hacemos la política, cómo se hace el proceso de decisión en el territorio de nuestras ciudades y cómo se hace el proceso de decisión de políticas públicas, que es con mecanismos robustos de gobernanza. Y estas redes de solidaridad que están hoy formando en América Latina son una base importante para esto y demuestra a nuestros gobiernos que no hay cómo actuar, no hay, es imposible sin una gran base de actuación desde la sociedad civil. Y creo que paro por ahí con mis minutos y espero haber capturado algunos mensajes importantes del debate de hoy. Muchas gracias, Ana Claudia. Excelente síntesis del foro. Muchas gracias. Creo que ya con esto terminamos. O sea, agradecemos a Ana Falú y a las panelistas por sus motivadoras presentaciones, a Ana Claudia, a todo el equipo de apoyo técnico y de la red Mujer y Hábitat, y a los participantes que hicieron posible la realización de este foro. Solo queda reafirmar lo que se ha señalado en las distintas intervenciones respecto a la importancia que ha asumido la vivienda como protección esencial frente a las situaciones de desastre y de la pandemia que estamos viviendo. Se ha enfatizado en la necesidad de fortalecer las organizaciones sociales y de mujeres en torno a la exigibilidad hacia la tenencia segura de la vivienda desde distintos modelos y reconociendo la diversidad de realidades como un derecho humano. Así también la búsqueda de alternativas colectivas, asociativas de gestión social de la vivienda adecuada y un hábitat incluyente y sostenible.
También, ¿no es cierto?, se ha enfatizado en la necesidad de políticas públicas de suelo, financiación, subsidios directos, instrumentos de regulación. Lo anterior, poniendo la vivienda y el hábitat en el centro de la vida cotidiana, como afirmó Ana Falú, que posibilite la colectivización y la responsabilidad social de la cadena de cuidado, como afirmaba Valentina. Enfoque urgente a incorporar en la conmemoración del Día del Hábitat que se aproxima. Muchas gracias y las esperamos en el nuevo foro que realizaremos en el mes de octubre, que estará orientada a toda la problemática de las mujeres migrantes y la ciudad. Entonces, un adiós, gracias, las felicitamos a todas, han sido unos aportes extraordinarios y ha sido un foro Ay, qué belleza esa niña. muy lindo. Sí. Gracias. Un gusto, hermoso verla. Qué belleza tu niña, Ana María. Muchas gracias a todas, Gracias, Ana. gigantes. Gracias, Maite. Graças, mulheres em Muchas luta. gracias. Nos vemos, seguimos. Hasta Gracias, pronto. Ana Claudia. Gracias. Hasta pronto. Sí, chao a todos. Ana Claudia, muchas gracias. Ay, qué bella, por Dios. Una belleza. Y tiene un bebé de pecho.